LangChain, con su nueva versión 0.2, propone reemplazar el modelo Agent Executor por el modelo de máquina de estado usando LangGraph. ¿Será tiempo de cambiar? Hola a todos. Como mencioné en la introducción, los creadores de LangChain proponen un cambio radical para el desarrollo de aplicaciones que interactúen con un LLM. Este cambio consiste en que todo pueda ser representado mediante un grafo dirigido con un estado que va a ir cambiando a medida que se atraviesan los nodos hasta llegar al nodo final. Con estos grafos deberíamos poder resolver cualquier caso de uso, desde un chatbot hasta sistemas más complejos que resuelvan tareas de manera iterativa. Si ustedes ya hicieron aplicaciones empleando el Agent Executor y quieren migrar a LangGraph, puede ser bastante complejo, pero tiene la siguiente URL que explica cada paso. Un ejemplo sencillo donde se emplea el Agent Executor sería el siguiente: el prompt típico donde está el mensaje de sistema, el nuevo mensaje y todas las operaciones realizadas por el agente. En LangGraph eso se puede reemplazar por un React Agent. Más adelante, otro de los cambios grandes es el manejo de memoria, y así podríamos seguir mostrando diferencias. Para el que aún no ha experimentado con el Agent Executor, lo recomendable sería directamente trabajar con LangGraph. Antes de ir de lleno a un ejemplo de LangGraph, me parece conveniente entender cómo funcionan y se construyen estos grafos. Un dato importante es que los mismos no son de tipo DAG o grafo acíclico dirigido. En estos grafos podríamos volver a pasar dos o más veces por un mismo nodo, distinto a lo que es un DAG. Lo que sí vamos a tener es un nodo inicial y un nodo final. Luego vamos a tener un objeto con el estado y ese contendrá una o más variables que se van modificando hasta que se llega al estado final. Por ejemplo, en un chatbot el estado podría ser todo el histórico de conversaciones. Cada vez que pasamos por un nodo se agrega o no mensajes al histórico. En cada nodo podemos hacer lo que queramos: ejecutar una consulta a un modelo de lenguaje, ejecutar un código específico, buscar en internet, lo que necesitemos. Luego, seguramente, antes de salir del nodo, modificamos el estado y pasamos al siguiente nodo. Hay veces en que salimos de un nodo y debemos decidir entre uno o más nodos de destino. Entonces, resumiendo, vamos a tener nodos, aristas que los unen y aristas condicionales. Vamos a ir a Colab a ver un primer notebook que recorra los conceptos básicos. Primero instalamos las librerías, por ahora solamente LangChain y LangGraph. Y una vez instalado, importamos el nodo de tipo End y la clase StateGraph. Actualmente hay dos tipos principales de grafos en LangChain. El más sencillo es el StateGraph, en donde el estado lo vamos a definir como un diccionario tipado. Luego tendremos el MessageGraph, en donde el estado es una lista de mensajes. Este tipo parece ser mucho más conveniente para armar, por ejemplo, para un chatbot en donde queremos llevar adelante una conversación. El StateGraph es mucho más flexible. En principio les diría que trabajen con este porque por más que estén haciendo un chatbot, si la finalidad del mismo es ir recolectando información del cliente, tener esa información en los estados en vez de dispersar los mensajes parece más conveniente. En este caso, como voy a mostrar un grafo de tipo StateGraph, voy a importar a los diccionarios tipados que vamos a necesitar para definir el estado. Eso lo hago en la siguiente celda. Para que sea bien sencillo, lo que voy a mostrar en el primer ejemplo es un grafo secuencial, en donde el estado inicial va a ser modificado por cada nodo y los mismos van a tocar una variable en particular para que puedan entender bien la idea. En este caso el estado lo defino como tipos primitivos, pero pueden tratarse de tipos complejos. En el estado también voy a mantener el parámetro inicial con el que fue invocado el grafo y un contador de pasos para saber por cuántos nodos pasamos. La siguiente celda va a definir qué hace cada nodo. Los mismos van a ser funciones que deben obligatoriamente recibir por parámetro el estado y deben retornar qué modificaciones al mismo se van a realizar. Todos los nodos van a incrementar en 1 el campo de pasos. El nodo 1 valida que el campo sea de tipo entero y si lo es, se setea un OK en el campo res nodo 1. El nodo 2 lo que hace es chequear si el parámetro es divisible por 2 y si lo es, setea el campo res nodo 2 como OK. El nodo 3 y nodo 4 también se fijan si es divisible por 3 y 4 respectivamente y setean cada una de sus variables. Luego el nodo 5 verifica que si los valores de nodo 1, 2, 3 y 4 dieron OK, entonces setea el valor todos OK. El nodo 6 lo que hace es imprimir el estado completo.
Una vez que tenemos escrito qué es lo que hace cada nodo, lo que faltaría es conectarlos. Eso lo hacemos en la siguiente celda. Primero definimos el grafo como tipo StateGraph, que como mencioné antes es el tipo genérico. Luego creamos cada nodo dándole un nombre y qué función debe tener asociado. Para simplificar, aquí le pongo como nombre de nodo el mismo nombre que la función que luego invoca, pero no necesariamente deben llamarse igual. Conectamos cada uno creando las aristas. Para esto se debe indicar cuál es el nodo inicial usando el setEntryPoint y luego con addEdge indicamos cómo es la arista y la dirección será de izquierda a derecha. El último nodo debemos conectarlo al nodo genérico end. Por último, con la sentencia compile validamos que es correcto. Bien, ahora en la siguiente celda les muestro cómo se ejecuta un grafo. El mismo se invoca como un chain con el método invoke y como parámetros colocamos el estado inicial. En este caso enviamos un número en el valor parámetro y la cantidad de pasos con valor 0. Si por ejemplo colocamos el valor 6, el nodo 6 que realiza la impresión del estado final nos indica que los nodos 1, 2 y 3 cambiaron al valor OK, y si colocamos el valor 12 el OK va a estar en todas las variables, y así con distintas pruebas. También, como pudieron ver, imprimo un log de cada pasaje por los distintos nodos, y si también imprimo la instancia del grafo que ejecutamos, lo que hace es imprimir el diccionario completo con los estados. La siguiente celda instala una librería para ver el grafo en formato ASCII para que puedan validar las conexiones y que efectivamente es secuencial. Luego la siguiente celda es un poco más sofisticada, instala unas librerías para ver el grafo como un gráfico. En ambas representaciones pudimos validar que el grafo efectivamente es secuencial. Bueno, ¿y cómo armamos un grafo con diferentes bifurcaciones? Creamos nuevamente un grafo y 6 nodos que apuntan a las mismas funciones que ya teníamos. Luego vamos a definir las funciones que van a evaluar el estado y determinar el camino o ruta a seguir. La decisión va a estar en la salida del nodo 2 y en la salida del nodo 5. Por lo tanto, a estas funciones, por un tema didáctico, les voy a colocar el nombre router nodo 2 y router nodo 5. En el nodo 5 le vamos a colocar además que la ruta puede hacer un retroceso al nodo 4. Estas funciones no van a cambiar el estado como las anteriores, únicamente van a devolver el nombre del nodo al que debemos dirigirlos. En este caso en particular, eso se va a determinar de manera aleatoria, solo para que vean cómo funciona. En el nodo 2 la respuesta será ir al 3 o ir al 4. En el nodo 5 la respuesta será volver al 4 o ir al 6. Luego debemos crear el diagrama y eso se realiza en la siguiente celda. Se define el nodo inicial, la conexión del 1 y el 2 es de manera directa. Luego del nodo 2 se invoca a la función router nodo 2 y si el resultado es ir al 3, entonces se hace la conexión con el nodo 3. Y lo mismo para el 4. Luego la conexión entre el nodo 3 y 5. A continuación viene el segundo router. En este caso esta función devuelve si queremos ir al nodo 6 o si volvemos al nodo 4. Por último, las conexiones entre 4 y 5, entre 5 y 6 y 6 con el nodo final. Compilamos el gráfico y en la siguiente celda hacemos la invocación con un parámetro. Como verán, cada vez que lo invocamos la ruta va a ser diferente por la aleatoriedad que le dimos, pero lo que más quería mostrar es que entiendan la idea. Bueno, para estar seguro vamos a volver a generar el gráfico como ASCII. Perfecto, y ahora lo mismo pero como una imagen. Bien, para el que aún no creía, aquí están las conexiones. Perfecto, ahora bien, ¿cómo metemos modelos de lenguaje en todo esto? Bueno, voy a mostrarles un ejemplo típico, tal vez el más usado para explicar cómo puede servir un grafo para nuestra aplicación. Lo que queremos es un bot que ante una pregunta él mismo la busque en nuestra base de conocimiento formada por distintos documentos y que se consultará empleando un esquema RAG. Luego de esto, si se determina que no puede encontrar la respuesta, se realizará una búsqueda en internet. Pero para hacerlo más complejo, el esquema RAG va a tener varias etapas. No solo va a hacer una búsqueda semántica y si no encuentra nada va a determinar que la búsqueda se debe hacer en internet, sino que también se va a evaluar en caso de encontrar algo, si es relevante y de no serlo podría hacerse la búsqueda. En todos los nodos nos vamos a encontrar con un modelo, una cadena de LangChain que va a hacer todo el análisis y determinar las acciones a seguir. La búsqueda en internet la realizo con un servicio llamado Tabili que tiene una cierta cantidad de invocaciones sin costo, así que lo pueden probar. Van a tener que registrarse y generar una clave API.
El esquema RAG lo vamos a crear a partir de 3 documentos que explican distintos temas relacionados con modelos de lenguaje. El modelo del lenguaje será Llama 3 a través de Grok, y para los embeddings voy a emplear un modelo gratis de Hugging Face, así que pueden hacer estas pruebas y no tendremos que pagar un centavo. En esta primera celda voy a descargar los documentos, dividirlos en chunks de tamaño 512 y generar una base de datos vectorial usando Chroma. El retriever va a devolver los 2 documentos más relevantes. Ejecutar esta celda va a demorar unos minutos porque tiene que hacer el split, crear los vectores y almacenarlos en memoria. La primera celda en donde definimos un chain es la que va a determinar si la pregunta se resuelve invocando el RAG o necesita hacerse una búsqueda en internet. En este caso, si el LLM puede darse cuenta que le estamos preguntando determinados temas, entonces directamente va a realizar una búsqueda. Para estar seguros que el modelo devuelva una respuesta específica, no solo se lo aclaramos en el prompt indicando que sea un JSON con un solo campo, sino que también el chain lo parseamos. Siempre es bueno probarlo, así que aquí con una pregunta que sabemos que tal vez se encuentre en el RAG y otra que sabemos que no tiene nada que ver con él y que debería derivar en una búsqueda. La siguiente celda va a ser el prompt que elabora la respuesta en base al obtenido por el esquema RAG o devolverá que no la sabe. Luego esta respuesta va a pasar por otras etapas extras que evaluarán la calidad de la misma. Por ejemplo, la siguiente celda evalúa si los documentos recuperados por el RAG son relevantes para contestar la pregunta. Este únicamente va a devolver un sí o un no en un campo llamado puntuación. Las variables de entrada van a ser la pregunta y los documentos recuperados del RAG. Vamos a probarlo con una pregunta que sabemos que debería ser contestada con los fragmentos encontrados y otra que, si bien tiene relación con modelos del lenguaje, no debería poder ser contestada. Si no son relevantes, se va a optar por hacer una búsqueda web, pero si son relevantes, pasaremos a analizar la respuesta. Esto lo hacemos en la siguiente celda, en donde el prompt controla si hubo alucinaciones en la respuesta. Esto también va a devolver un campo con puntuación sí o no en el formato JSON. Las variables de entrada de este prompt serán la respuesta generada y los documentos obtenidos del RAG. Si no hubo alucinaciones, se hace un chequeo definitivo para ver si la pregunta fue contestada. Eso lo definimos en la siguiente celda. Vamos a pasarle la respuesta generada en la variable generation y la pregunta original, obteniendo un JSON con un sí o con un no. Teniendo todo eso, vamos a continuar. En esta celda definimos a Tabili como una herramienta de búsqueda que devuelve 3 resultados. A continuación tenemos que definir el estado de nuestro grafo. Recuerden que este estado debe contener todas las variables que son necesarias durante el flujo y que pueden ser modificadas a medida que avanzamos en el mismo hasta llegar al estado final. En este caso serán la pregunta, la respuesta, si se debe hacer una búsqueda web sí o no, y los documentos capturados por el RAG. Ahora vamos a definir las funciones de cada uno. Tendremos el nodo que hace el retrieval. En este se toma del estado la pregunta y se invoca al retrieval para encontrar los documentos relevantes. Al finalizar se modifica el estado, las variables documentos y la pregunta. Luego está la función que genera la respuesta. Esta usa la RAG chain definida previamente para elaborar la respuesta y completa en el estado la misma. Luego está la función que evalúa si los documentos encontrados son relevantes para contestar la pregunta. Esto invoca la retrieval grader por cada uno de los documentos encontrados y descarta los que no son relevantes. Luego, si algún documento no es relevante, se setea la búsqueda web en sí. A continuación, la función que hace la búsqueda web. Esta búsqueda agrega al mismo campo de documentos de estado del grafo los documentos que devuelve la API de Tabili. La siguiente celda contendrá las funciones que permiten tomar decisiones en el flujo como teníamos en el grafo anterior. La primera invoca a la cadena que hace la evaluación inicial si la pregunta está orientada a una búsqueda web o debe ser contestada empleando el esquema RAG. Esta devuelve 2 valores posibles, Vector Store o Web Search. La siguiente función se fija si el estado Web Search es sí o no. Si es sí, significa que no todos los documentos del RAG servirán para contestar la pregunta y se debe realizar una búsqueda en la web. De lo contrario, devuelve que se debe generar la respuesta. La siguiente función es la más compleja, invoca la cadena que controla las alucinaciones. Si detecta una alucinación, devuelve Not Supported y si no hay alucinaciones, invoca a la cadena que valida la respuesta. Luego, si decide que la respuesta está bien, devuelve Useful y si no, devuelve Not Useful. Perfecto, ya tenemos todas las funciones para construir el grafo.
Tenemos 4 nodos, cada uno con su nombre y nombre de la función asociada. El nodo de búsqueda, el nodo que hace la búsqueda de documentos, el que los evalúa y el que genera la respuesta. Luego están las conexiones. Aquí tenemos el punto de entrada, que ya es un nodo de decisión. Se ejecuta la función rootQuestion, que si se acuerdan decide si la pregunta está orientada a la web o al vector store. A continuación conectamos el nodo retrieve con el nodo que evalúa esos documentos. Luego otra decisión, se evalúan los documentos, invocamos a la función que decide si debemos hacer la búsqueda web o generar la respuesta final. De la búsqueda web se sabe que hay que generar la respuesta, eso va directo. Luego otra decisión, si luego de generar determinamos que hubo alucinaciones o no, pero la respuesta no es útil, se hace la búsqueda web. Y por último, si la respuesta fue útil, se finaliza. No voy a probar todas las combinaciones, pero sí una búsqueda que seguro irá por la web en esta celda. Perfecto, vemos que efectivamente pasó por todos los nodos que queríamos, obteniendo la respuesta final. En la siguiente, otro ejemplo con una pregunta que sí puede ser contestada por el rack. Bien, aquí sí pasó por los nodos del rack y la evaluación completa posterior. Pasemos al diagrama en donde queda más claro cómo es este circuito. Como ven, están todas las conexiones que mencioné antes. Bueno, por último les voy a mostrar cómo se ve la ejecución del diagrama en Langsmith. Si ya lo usaron, vean como en este caso nos dice que lo que se ejecutó fue un LangGraph. Si seleccionamos el primero, vemos el caso donde se hace una pregunta que deberá ser contestada por la web. Aquí van a poder ver, por ejemplo, lo que nos devuelve el servicio de Tabili y lo que resolvió cada etapa del grafo. Luego vean el caso que sí se resuelve consultando el RAG. Aquí podemos ver que devolvió al retriever, que luego fue evaluado y que finalmente nos entrega la respuesta final. Voy a dejar el link original del creador de este notebook, aclaro que estaba en inglés y para el video hice una traducción para motivos didácticos y que se entienda. Y bueno, espero que hayan entendido el potencial de estos grafos. En la web de LangChain existen ejemplos mucho más avanzados que este que posiblemente veamos en un futuro. Muchas gracias por llegar hasta el final. Chao.